Buenas tardes, mi nombre es Juan Vicente Sancho Ferrer y mi vinculación con la Universitat Jaume I es la de contratado predoctoral. Asimismo, formo parte del grupo de investigación de Historia de los Espacios Hispánicos y Americanos en la misma universidad y del Centro de Investigaciones Históricas de América Latina en la misma universidad. Esta ponencia lleva por título La inteligencia artificial y las nuevas metodologías en el estudio de las fuentes documentales. Extracción de metadata de manuscritos, XIA, Python y Matplotlib. Y sé que suena muy novedoso y sé que la inteligencia artificial está en boga y me he propuesto la misión de tratar de explicar de la manera más concisa y más sencilla posible, y después les enseñaré los resultados, de un trabajo que realicé yo acerca de la expedición de unos frailes a finales del siglo XVIII en Perú, que trataron de evangelizar a diferentes regiones del Amazonas. Por lo tanto, una vez leídos esos diarios de expedición, yo me pregunté si la inteligencia artificial podía ayudarme a crear algún tipo de material que no solo facilitase la comprensión, sino que también tuviese la capacidad de interpretar estos datos de los propios manuscritos y que se generase, como digo, algún tipo de contenido de carácter lógico, de carácter útil y que ayudase al historiador. La inteligencia artificial está en pañales, como se suele decir de manera coloquial, y por lo tanto, esta exposición del año 2025, no sé yo si se va a quedar obsoleta a pasos agigantados, pero eso sería una buena señal, porque el trabajo que yo he realizado sería un trabajo de una inteligencia artificial muy primigenia, estaríamos ante el inicio de algo muy grande, que posiblemente resignifique el oficio de historiador, y nosotros estamos yendo de cara a ese mundo, y que por lo tanto, bueno, pues espero que esta exposición, o dar a conocer simplemente el trabajo que yo hice, les pueda inspirar, pero sobre todo les pueda quitar esos miedos de utilizar pues unas herramientas de notable ayuda y que a su vez pues considero que pueden completar el trabajo de los seres humanos. ¿Qué es la extracción de metadata de unos manuscritos? Pues metadata es la terminología que se suele utilizar para datos informáticos inconexos, pero que a su vez las bases de datos pueden analizar, pueden trabajar sobre ellos, pueden sacar conclusiones y se puede operar con los mismos. A día de hoy no hay una inteligencia artificial que tenga la capacidad de leer un manuscrito de finales del siglo XVIII y extraer de allí la metadata. Si lo hay, por favor, déjenlo en los comentarios. Los manuscritos fueron leídos por mí y yo extraje de ellos la información más relevante, que ahora después enseñaré. Esta clase de información lo hice de la manera más sencilla posible, de acuerdo a mi propia comprensión de la inteligencia artificial y de lo que yo pensaba que la inteligencia artificial tendría la capacidad de procesar, que eran fechas, lugares, destinos, rutas, etc. La inteligencia artificial me permitió generar los códigos de programación de un lenguaje de programación que yo desconozco, que es Python. Python es un lenguaje de programación y estadísticamente yo no sé cuántos historiadores sabrán programar, no es mi caso. La inteligencia artificial tiene la capacidad de generarte ese lenguaje de programación que yo desconozco para poder programar. ¿Programar el qué? Bueno, pues mi intención era que la inteligencia artificial tuviese la capacidad de leer esos metadatos que yo había extraído de los manuscritos y que se pudiese generar un mapa. Un mapa que enlazase regiones o localidades con los tiempos en los que estuvo y que a su vez comprendiese el marco espacial para trazar unas líneas. Que esas líneas imbricasen, relacionasen todos los sitios que los frailes de finales del siglo XVIII, para el caso que me ocupaba a mí, se generase un mapa. Esa generación de mapa venía de la mano de Matplotlib, que es una librería de datos. ¿Qué clase de datos son esos? Pues datos geográficos o datos de capacidad de imaginación espacial. Es decir, que la propia inteligencia artificial, superponiendo
el globo terráqueo con esos datos, pudiese comprender que las coordenadas entre todos ellos tienen una escala numérica. Sé que lo que estoy diciendo puede parecer muy abstracto, a mí me lo parecía, pero yo quise investigar si la inteligencia artificial tenía esa capacidad. ¿Por qué utilicé XIA? Porque puedo importar esa librería, la de Matplotlib, y a su vez XIA, que es la inteligencia artificial que está detrás de Grok, no de, por ejemplo, otras como ChatGPT, XIA tenía la capacidad de ejecutar el mismo lenguaje de programación que había generado en una pantalla paralela. Y por lo tanto, a medida que me iba generando el lenguaje de programación, yo lo iba ejecutando. Voy a quitar ya esta presentación con el título y con lo que yo les quería explicar para enseñarles un poco de mi trabajo que yo realicé. Aquí, compartir. Bien, voy a intentar hacer zoom. ¿Vale? Aquí es donde el trabajo, donde yo desarrollo esa creación de un mapa a través de todo lo que les he mencionado, de Python, Matplotlib y XIA. Estos metadatos que yo os traigo, por ejemplo, estaría aquí la propia cronología. La cronología, que son básicamente todas las fechas que yo me voy encontrando y una pequeña definición que le va a ayudar a la inteligencia artificial a poder establecer la ruta, como es, por ejemplo, la llegada a un sitio o la partida de otro. Seguidamente, unas localidades clave, las cuales va a buscar en su librería de datos para poder ubicar esa clase de coordenadas, por ejemplo, Ocopa, que es el monasterio del que salen, Tarma, Pasco, Huánuco, Playa Grande, etcétera, 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 la laguna Yanicops. Todo ello, en principio, la inteligencia artificial, bebiendo de esa librería de datos, podría encontrar esas coordenadas y podría superponerlas la una con las otras. Además, los detalles geográficos más relevantes, como por ejemplo el río Guayaga, el río Marañón, la Pampa del Sacramento. A continuación, le doy contexto a la propia inteligencia artificial tratando de hacerme entender, porque yo a la inteligencia artificial le hablo con un castellano muy neutro y ella tiene que comprender qué es exactamente lo que el usuario de la inteligencia artificial está tratando de hacer. Por lo tanto, la necesidad de generar scripts en Python es el kit de la cuestión para poder programar y poder generar ese mapa. Aquí es donde tengo los códigos de programación y esto les parecerá a ustedes marciano, a mí también. Los códigos de programación es lo que ha generado la inteligencia artificial, que es el propio lenguaje en Python, que es dicho lenguaje de programación, que tiene la capacidad de poder ser ejecutado. De ninguna manera yo podría saber que importar una librería de datos en lenguaje de programación, que al final es como un idioma, es import matplotlib.pyplot as plt import numpy as np. Eso yo no lo sabía. La inteligencia artificial, por lo tanto, me ha ayudado a saberlo, a conocerlo y a ejecutarlo. Aquí, como les digo, tienen el lenguaje de programación que la propia inteligencia artificial me fue generando y que yo fui ejecutando en la propia inteligencia artificial, por eso elegí la de XIA. Y finalmente les voy a enseñar qué fue lo que la inteligencia artificial generó. Fue un mapa esquemático de la propia expedición de Fray Manuel de Sobreviela. Aquí encontraríamos el río Guayagua, que parte en dos esta expedición, y encontraríamos aquí en la leyenda la ruta de ida y la ruta de retorno, tratando de establecer un orden visual a toda una serie de metadatos dispersos en los manuscritos. Respecto al río Guayaga y una posición relativa sur-norte, fruto de conocer las coordenadas de esos sitios, se puede saber el fraile qué ruta hizo. Qué ruta hizo en la ida y qué ruta hizo en la vuelta. Y saber dónde estuvo en cada momento. La obtención de este mapa
pues permite utilizar la inteligencia artificial para el conocimiento histórico. Desconozco si se podría haber hecho mejor. Desconozco cuál es el futuro de la propia inteligencia artificial en el estudio de la historia, a modo de metodología. Pero para mi caso, me sirvió, fue útil. Y todos estos avances metodológicos en el campo de la historia suelen ser bien recibidos tanto por parte de otros historiadores que desconocen por completo cómo funcionan estas herramientas, como por ejemplo dentro del campo de la educación. Los límites de la inteligencia artificial en la propia docencia se están revolucionando, ya que podríamos encontrar una aplicabilidad y una aplicación de esta inteligencia artificial, del propio lenguaje de programación, del mundo informático en el estudio de la historia, lo cual es profundamente innovador. Estamos mezclando dos disciplinas que parecerían indisolubles. Sin embargo, como les he tratado de exponer de la manera más concisa posible, y si ustedes tienen preguntas, en los comentarios las pueden dejar y yo trataré de responderlas. La inteligencia artificial, para mi caso, para el análisis de unos manuscritos y de unos diarios de expedición, sirvió para generar un mapa esquemático de las rutas evangelísticas que hicieron esos frailes, que venían reflejadas en una disparidad de cartas y en una disparidad de documentos, pero que jamás hubo un mapa. Sí que se cartografió esos territorios, pero jamás hubo un mapa que detallase la ruta de manera tan visual y de manera tan clara. Y con ello termino esta exposición. Espero que les haya parecido interesante. Yo creo que lo es, que la inteligencia artificial va a tener un papel ultra relevante en nuestras vidas en los años venideros. Y espero, pues sinceramente, que algunos de vosotros empiecen a utilizarla de manera útil y práctica como yo lo hice. Muchas gracias.